el la mañana, creo que fue. En el 16, 13. Mateo 16, 13. Ups. Ok. Si quieren leer, ¿alguien quisiera leer? Nelly. ¿Del 13 hasta dónde? Del 13 hasta el 20. Muy bien. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? ¿Que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Amén. Ok, esto es, vamos a empezar. No sé si está La esposa de Joel. la esposa de Joel con nosotros. Vamos a empezar con el 13, que dice, uh, 16, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es una pregunta interesante porque no creo que a nosotros nos gusta mucho a saber lo que la gente cree de nosotros. Entonces, cuando él hace esta pregunta, la hace porque quiere algo específico, ¿no? En Lucas, si podemos marcarla ahí, el 16, y vamos a mirar el libro a Lucas. Oh, Lucas. Señor. Ok. Lucas 5. Lucas 5. Versículo 1. Versículo 1. El 5, 1. Aconteció Sí, hermana. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habiendo descendido de ellas, llevaban sus redes. ¿Sigo? Sí, un poquito más. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco,
y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Bogamar, bogamar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompió. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viniendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, lo siguieron. Ok, gracias. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos ahí? Lo que vemos es que fueron Jesús y había mucha gente y se estaba golpeándose contra la gente para poder hablar. Entonces se montó en un barco, le dijo a Simón que echara para afuera el barco para poder hablar con la gente. Le enseñaba, se sentó en el barco y le enseñaba. Ahora, después de un tiempo, cuando él terminó de enseñar, le dijo a Simón que echara para afuera y tirara la red. Y Simón que tenía duda, diciendo para él mismo: yo soy un pescador, este es un predicador. ¿Cómo él me va a enseñar cómo pescar si este es mi oficio? Y toda la noche la pasamos pescando y no agarramos nada. Entonces, lo que dice es bien interesante. Él le dice a Cristo: por tu palabra lo haré. Voy a tirar la red. ¿Cómo podemos nosotros pensar que esto vale en nuestra vida? Eso tiene valor en nuestra vida también. ¿Quién de nosotros dejaríamos todo, como dice en el 11? Dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Entonces dejaron todo, la barca, al padre, así ese video, a los trabajadores, la red. Uno se pone a imaginar, bueno, ¿cuánto cuesta a tener un barco? Yo sé que hoy en día me encantaría tener un barco, pero vale bastante. ¿Cuánto vale tener un barco? ¿Cuánto vale dar una red para poder pescar? ¿Cuánto vale todo esto? La fama que tuvieron de pescador y eso. Y todo eso estaban dispuestos a dejarlo. En Mateo 4, creo que es como el 20. Mateo 4. El 22, el versículo 22.
Dice, y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. ¿Te imaginas eso? Que al instante dejaron a la barca, la red, a su padre, a todo el mundo, para poder seguirlo a ellos. Ellos estaban casados. Pedro, por lo menos, estaba casado. Tenía una suegra que Cristo le ayudó con una enfermedad que tenía. Pero cuando nosotros estamos dispuestos a dejar todo para seguir a Cristo. José Quiñones vino a Quincy una vez a predicarlo a nosotros y él habló cuando estamos bautizados de ser una criatura nueva. Debemos de que el hombre viejo muere en el agua y sale una criatura nueva. Pero muchos de nosotros no queremos dejar que muera el hombre viejo y lo sacamos del agua, le comida, agua, lo que necesite, lo guardamos en el closet para que no se muera el hombre viejo. Entonces muchos de nosotros, sabiendo que necesitamos el perdón del pecado y ser una criatura y ser resucitado por la gloria del Padre, no lo hacemos. Queremos aguantar un poquito de nuestra vida. Y yo sé que yo tenía mucho que podía aguantarme. Podía aguantarme de las mujeres, de las drogas, de las bebidas, de las cosas malas que yo estaba acostumbrado a tener. Yo podía aguantarme de eso, pero lo que la Biblia me enseña es que tengo que dejar todo a un lado y seguir a Cristo. Entonces, ¿cuáles son las cosas que nosotros necesitamos dejar? Y no diga que son las mujeres. Y no tienen. Hermana, ¿quiere decir algo? Ortiz. No, ok. Nada. Nadie No, quiere hermano. decir nada. Ok, hermanita. Entonces, cuando nosotros vemos las cosas en el primer siglo, como está escrito en Mateo. Mateo está escrito para los judíos. Lucas está escrito para nosotros, los gentiles. Y lo que vemos es que los judíos no lo encuentran extraño a decir ¿por qué se fueron con Jesús? Jesús lo dice, vengan en pos de mí y lo haré pescadores de hombres. ¿Por qué entonces ellos van a dejar todo? Todo que cuesta dinero y tiempo y fama para seguir a Cristo. Y la razón es que necesitaban ellos a dejar las cosas para Cristo. Los judíos, cuando un rabí lo llamaba, era un gran honor que ellos tenían, que ellos podían decir, no, yo estoy con el rabí fulano de tal. Y eso entonces cuenta para nosotros, para ellos, como algo grande. Nelly, ese es tu nieto. Nelly. No, ¿es tu nieto? Sí, hermanito. Entonces, Sí, ok. gracias. Quería saludarlo, pero ya está bueno. Hola. Entonces, cuando los judíos ven eso, se acercan a Cristo, siguen a Cristo.
y no hay nada que pueda costarle para no ir con Cristo, con un rabí, un maestro. Entonces, lo que vemos es que Cristo lo invita que vayan con él. Ellos dejaron todo al instante, dejaron todo. ¿Cómo es posible que hoy en día el hombre o la mujer de Cristo, el pueblo de Cristo, pueda dejar todo a un lado y seguir a Cristo? ¿Cuáles son algunas cosas que nosotros dejamos a un lado? De la vida vieja, la vida antigua. Hermano Iván, apagaste la cámara y no encendiste el micrófono. Hoy en día, si Cristo lo llama a nosotros, ¿cuáles son algunas de las cosas que serían duras para dejar a un lado? Yo me imagino que la familia y todos dijeron algo extraño. Todos dijeron que ellos dejaron la familia, esposas, madre, padre, para seguir a Cristo. Y entonces Cristo lo dice en dejar todo eso, 100 veces más de lo que han dejado. Entonces van a recibir lo que no esperaban. Tenemos madres, hermanos, padres en la iglesia siguiendo a Cristo. Tenemos esa clase de personas. Iván. Dígame, hermano. ¿Tiene alguien detrás de ti? Es mi nieto, ¿ya lo vio? Oh, Vaya. ok. Hola, ¿cómo están? Saludame. No veo, Alegre. no veo muy bien con los espejuelos esto. Y tiene sombrero y lente de sol. Sí. Se parece Saludos. a usted. Es que cuando se conecta. Tenemos problemas con la cámara. Ok. Ya. No, pero yo tengo problemas también con la mirada. ¿Alguien quiere decir algo sobre dejar el todo? Cuando nosotros somos llamados en Romanos 12, versículo 1, dice que nosotros, Romanos 12, versículo 1. Es que, hermano, en esa oportunidad nuestro Señor Jesucristo predicaba sobre el reino. Y digamos que si vemos los judíos, ellos tenían su propia forma de gobernar, porque viéndolo bien, te querían un rey que los quisiera como los únicos del mundo, porque a veces yo creo que tenían el ego muy elevado, porque ellos querían un rey, pero cuando vieron un Jesucristo humilde como cordero, cuando Jesucristo entra, por ejemplo, a Jerusalén, entra en un asno, sí entra en alguien donde entraban los reyes, ¿va? Porque digamos, el rey David tenía una mula, decía, ¿va? Para entrar, era como bestia de rey. Ya, entonces, pero lo ven un rey humilde, que realmente que se iba a entregar, y ese era el rey pero ellos no entendían, o lo habían visto en profecías, pero todavía ellos si la habían estudiado, me parece a mí que ellos se hacían como los desentendidos. Mejor lo rechazaron, porque tenemos, según lo que estudian, dice que hay más de 450 profecías que se cumplen exactamente solo en Jesús. Se puede imaginar que es algo como que imposible, pues hay gente que se ha puesto a estudiar
y tiene una gran veracidad que imagínense, él les predicaba, mucha gente que entendió, por ejemplo, los apóstoles. Entonces, sí tenemos que dejar, incluso dejaron todo. Vemos que ahí llenaron 2 barcas. Imagínense que hubiera sido un comerciante. Bueno, por hecho los árabes tienen fama de ser comerciantes. Imagínense si lo hubiera visto, pero desde el punto de vista del comercio, hubiera dicho, aquí quédate conmigo, vamos a hacer dinero. Mas, sin embargo, lo dejó todo, y más adelante le dicen, nosotros hemos dejado todo. Entonces, Exacto. entendieron pues la promesa que Dios nos ha dado a todos. Dios lo bendiga, hermano. Gracias. Hermano Henry, Sí, yo me imagino que yo estaba... creo que el libro de los Efesios en el capítulo 4 lo explica perfectamente bien, porque Léelo, dice hermano. Efesios capítulo 4, ¿verdad? Comenzando con el versículo 17, dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. La parte básica de dejar la vida antigua requiere estudio, requiere análisis, requiere entendimiento, y requiere dejar lo que uno antes hacía, que tiene que ver con la ignorancia, de no saber lo que Dios quiere, porque Dios no quería que ellos no tuvieran pescados. Ellos estaban en la pesca y Él les dio pescado. Estaba bien tener pescado y eso es material, pero eso lo quería Él. Pescadores muy exitosos, si quieres decirlo. Lo que pasa es que cuando ya tienes el éxito, ya no necesitas más. Pues si ya pescaste dos barcas llenas, no necesitas seguir trabajando en la pesca. Ya, ahí tiene, ahora dedícate a lo demás. Ahora fíjate bien. Versículo 19, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Lo que está diciendo es que la dirección del corazón de la persona es realmente seguir haciendo las cosas que satisfacen a los sentidos de la persona con avidez. Es muy diferente. No es que no necesite uno satisfacer los sentidos de la persona. Si yo tengo sed, necesito tomar agua, y si tengo hambre, necesito comer, ¿verdad? Y quiero cariño, necesito ir con mi mujer, o con mis hijos, o con mis abuelos, o con mis papás, o con mis hermanos. Pero eso no quiere decir con avidez. Fíjese bien lo que está diciendo. O sea, toda clase de impurezas. Dice, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esa manera. Entonces, una de las cosas que hace la persona que deja todo es empieza a aprender, dedica su tiempo a aprender, como volver a ir a la escuela, volver a empezar desde cero. Y entonces, fíjate bien lo que hacen. Fíjate bien lo que dice, ¿no? En cuanto a la anterior manera de vivir, versículo 22, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente. Ahora, los deseos engañosos quizás no sean malos, ¿verdad? Pero un deseo engañoso puede ser que se vaya uno a comprar un billete de lotería para ser rico, que está gastando el dinero donde no hay probabilidad de sacarlo. Es perder el tiempo, es perder el dinero, gastar el dinero. Hay mucho mejor inversión que se puede hacer. Entonces, lo que está hablando aquí es que por los deseos de ignorancia, de no saber realmente lo que es importante, le metemos los kilos, o sea, metemos el esfuerzo en cosas que no son totalmente innecesarias, totalmente inconsecuentes. Y luego dice todavía, y sean renovados en el espíritu de su mente, ¿verdad? O sea, el corazón, la mente, todo con la palabra de Dios, y se vistan del nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios, que ha sido creado en la justicia y la santidad, la verdad. Y luego, en el del 25 hasta el final, inclusive un poquito más adelante, nos dan los detalles de las cosas que hay que dejar. Fíjense bien, dejando a un lado la falsedad o la mentira. Hablen verdad cada cual con su prójimo.
Qué buenos somos para mentir. Qué barbaridad. ¿Cómo estás? Bien. Y es mentira. Sí. ¿Cómo te sientes? Perfecto. Y es mentira. ¿No? Así es, así es. Lo hacemos todos los días. Mentimos a cada ratito. Hay que dejar la mentira. ¿Verdad? Hablen verdad cada cual con su prójimo. No nomás con tus hermanos, con tu prójimo. Con el que sea hay que hablar la verdad. Porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. O sea, antes de que caiga la tarde, hay que pedir perdón, hay que perdonar, hay que ponerse bien con quien sea, con tu mujer, con tus hijos, con tus papás, con quien sea. Te tienes que poner bien. No dejar que se ponga el sol. Eso es lo que te está diciendo. Así es como dejas de enojarte. Y te lo dice con detalle. El que roba, oigan bien, no robe más. Y uno dice, ¿en qué te hemos robado? Bueno, nosotros los que vivimos en la frontera de México con Estados Unidos, ¿cuándo robamos? Cada ratito, ¿verdad? Cada vez que pasamos algo que no debemos de pasar, de un lado para otro, cualquier cosita se nos hace fácil, ¿verdad? Un refrigerador, una lavadora automática, una nueva televisión, total nadie lo va a ver. Le doy tanto plata al de la aduana para que me lo deje pasar. Y estamos acostumbrados a robar, acostumbrados a dar donde no se tiene que dar. Y lo que queremos es eso, algo por menos. Luego dice, haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. O sea, fíjate el cambio. No es nada más no robar, sino trabaja para que tengas con qué ayudar a los demás. Trabaja para que tengas con qué. Cuando alguien te pida, que tengas. Aunque sea poquito. Alguien dice, necesito $50 para hacer esto. Mira, no tengo 50, tengo 5 y te van los 5. Ya. Pero estate listo para dar. Estate listo y es lo que está diciendo aquí. Luego me encanta lo que dice después. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino que solo la buena para edificación según la necesidad del momento, para impartir gracia a los que se escuchan. No seamos cristianos domingueros. El domingo llegamos y hablamos muy bonito con nuestros hermanos, pero durante la semana, en nuestro trabajo, estamos trabajando pura maledicencia y hablando igual que todos los demás. Ni saben que somos cristianos por la manera en que hablamos. Parece mentira. Y aquí es lo que está diciendo. Eso es lo que hay que dejar. Esas son las cosas que hay que dejar. Bueno, podría seguir toda la cosa de amargura, gritos, saltos, mentiras, hay tantos que, pero solo quería mencionar eso, ya que lo preguntaste, Henry. Fantástico, hermano. Gracias. Hay tanto que yo creo que si hoy pasara eso, como pasó en el primer siglo, Pedro dijera, si Pedro fuera yo o tú o otro hermano más pícaro, dijéramos, oye, ¿por qué no viene mañana y te dejamos que te sientes en el barco y después tiramos la red para ver si podemos pescar la misma cantidad mañana? Y vemos la seña del dinero, del dólar. No vemos la espiritualidad que queremos tener. En Romanos 12, versículo 1, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, tengo que presentar mi cuerpo como un sacrificio vivo. Yo he visto muchos sacrificios. Nunca he visto un sacrificio que le pide, le ruega que no haga nada con él. Pero nosotros tenemos que hacer esa clase de sacrificio. Cáete la boca y haz lo que Dios quiere que tú hagas. El versículo 2 dice, no os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, está enseñándolo que tenemos una responsabilidad, una obligación a cambiar nuestra mente, a cambiar nuestra manera de ser,
pero tiene que empezar por la mente, tiene que empezar por ser el sacrificio. En Mateo 6, 33, Mateo 6, 33, dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal, su propio mal. Entonces, está diciendo que tenemos que buscar primero las cosas de Dios. Es duro. Había un científico que lo llamaron en Colorado porque pusieron unas líneas de electricidad de alta voltaje y estaban encontrando pájaros, águilas y candos muertos, chicharrados en el piso. Entonces el científico fue y puso una casita debajo de los cables. Estaban muriéndose los pájaros. Y al mes le dio el reporte. Y el reporte es que los cables estaban unas pulgadas muy cerca uno del otro. Y cuando los pájaros se sentaban en un cable y estiraban sus alas, eran tan grandes las alas que tocaba los dos cables y se quemaba. Se hacían un cortocircuito. Entonces se morían los pájaros y era bien fácil. El remedio era cambiar los cables para darle más espacio. La cosa es que muchos de nosotros queremos vivir en una vida de cristiano, como dijo Roberto. En el trabajo somos un diablo. En la iglesia, el domingo, somos un santo. Hermanita, hermanito, que Dios te bendiga. ¿Cómo anda? Varón, hembra. O sea, todo este lingo que conocemos de cómo hablar como cristiano. Pero entonces el lunes en el trabajo nadie se da de cuenta que no vamos, que vamos a la iglesia. ¿Por qué? Hermano, Porque hablamos mal. Sí, hermano. fíjese que con ese versículo que acaba de mencionar, buscar primeramente y todo será por añadidura. Ese es muy utilizado, hermano, por los grupos pentecostales para hacer competencia. Y en ese sentido, hasta ahí surgió el Evangelio de la Prosperidad. Entonces, se fija cómo nosotros tenemos que prepararnos bien, ¿va? Porque hay miles y miles de falsos maestros que han hecho toda una teoría de ese Evangelio de la Prosperidad y utilizan esos versículos mal utilizados. Pero yo ya me he encontrado con personas y me dicen, pero no creen esto, me lee. Sí, leo, es que usted no le han leído el versículo, solo el 33 le han leído, pero leamos 26, 25, 26 y 27, que es lo que está ofreciendo Jesucristo. Ahí Cristo ofrece dos cosas, vestido y alimento. Pero se fija cómo nosotros debemos de prepararnos para toda y aquí que lo que decía, voy a lo que decía el hermano Roberto, cómo se necesita que la gente conozca, pues, a veces son detalles pequeños, pero que si usted lo explica con palabras sencillas, con palabras que pueda ser comprensible para una persona de acuerdo al grado de entendimiento, el Espíritu Santo le va a ayudar. El problema es que los dejemos, porque aquí va relacionan mucho con la cuestión económica. Casi todos los grupos empiezan así con los pactos y todas estas situaciones. Entonces, ¿cómo necesitamos nosotros prepararnos en todas esas áreas, hermano, para poder llevarles la palabra de una forma sencilla, práctica, pero que sea entendible?
y sacar a la gente de la ignorancia, porque tenemos miles y miles de personas que no conocen la iglesia de Cristo. Dios le bendiga, hermano. Y eso es parte de lo que es más importante en nuestra vida, es el conocer a Cristo, conocer su palabra, conocer los hermanos, conocer, para que entonces no tenemos doble cara. En la iglesia somos un santico y en el trabajo somos diablos. En Bueno, Romanos Henry. 6. Sí, Bueno, hermano. Henry, Sí, Víctor quiere decir algo. Víctor. Víctor, no, él dice mucho. Sí, sí, hermano, habla. Amados hermanos, muchas gracias por esta hermosa reunión. Me van a disculpar porque hemos estado aquí trabajando en la iglesia, estamos arreglando y estamos muy ocupaditos. Estamos moviéndonos y hay buenas noticias, muy buenas noticias, hermanos, que ya nos empadronamos para que nos den los títulos. Bueno, hermanos, Amén. amados, como siempre, quiero siempre felicitarlos a todos ustedes por ser parte de la familia de Dios. Estoy muy agradecido, muy contento con todos ustedes de estar en esta hermosa enseñanza que estamos disfrutando y gozándonos. Mira, estamos deleitándonos de la palabra de vida. Bueno, Cristo, cuando Él enseñaba sus sermones y Él enseñaba a muchas multitudes, y muchas multitudes se reunían, se juntaban para escuchar acerca del reino de Dios. Por eso que Cristo nos enseña a dejar todo lo que nos ofrece este mundo que está perdido, hermano. Por eso que nuestro Señor Jesucristo nos enseña una gran verdad, que nosotros debemos de ser ahora ganadores de almas. Amén. Y en Lucas, capítulo 14, versículo 25, también enseña que grandes multitudes iban con él. ¿Cómo le seguían? Mucha gente para escuchar la palabra de Dios, para aprender de él. Porque tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro maestro. Él es nuestro camino, Él es nuestra verdad, es una luz que va siempre a guiar nuestros pasos. Siempre Él va a hacer que nosotros seamos verdaderos seguidores de Cristo Jesús. Sí, estamos en su palabra. Por eso que Amén. cuando Él nos enseña que un cristiano verdadero va a dejar, mire, va a dejar todo el que le ofrece el mundo, pero eso va a costar. Va a costar, hermano mío. Por eso que cuando dice el versículo 26 de San Lucas, capítulo 14, y si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahí está, hermano, la verdadera negación de un cristiano, de un individuo, una persona que ha muerto al pecado. Vemos, mira, la negación es negarse a sí mismo, ya no ser nuestra voluntad, ya no ser ya lo pecaminoso, ya no ser ya lo que no le agrada a Dios, el pecado, sino ahora ser unos verdaderos seguidores de Cristo Jesús. Amén. Y eso va a costar, hermano. ¿Qué va a costar? Sufrimiento, lágrimas, llanto, tristeza, hambre, o en la cárcel, y muchas cosas, y hasta vamos a morir por la causa de Cristo. Entonces, Amén. la pregunta es, ¿usted y yo estamos dispuestos a morir por Cristo? Si estamos dispuestos a morir por Cristo, entonces nosotros vamos a recibir una corona de vida eterna. Esto es la negación, hermano mío, la negación de seguir a Cristo, de negarse a uno mismo, trae ganancias. Trae ganancias, hermano, la negación de que uno deja ya su vida pasada, deja el viejo hombre. Uno tiene que morir al suyo para que uno ahora sea un ganador de almas a través de la palabra de Dios. Porque seguimos en el texto de que el versículo 27 y del capítulo 14 de San Lucas dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, hermano.
Nosotros tenemos que morir, hermano. Tenemos que estar ahí clavados junto con Cristo en la cruz. Tenemos que morir a las enemistades de la carne para que nosotros podamos ser renovados, transformados por el poder de Dios para hacer la luz del mundo y así nosotros impactar al mundo con nuestra conducta, con nuestras obras, nuestras acciones que son de parte de Dios. Por eso que cada cristiano debe santificarse por completo, como le dice 1 Tesalonicenses 5:23. Por completo, no dice nuevamente una parte, un poquito, no, dice por completo. Dice. Completo quiere decir cuerpo, alma, espíritu y todo vuestro ser. Eso es lo que podemos nosotros hacer con la palabra de Dios cuando estudiamos, como dijo los hermanitos, que buenos consejos, buenas enseñanzas que nos han dado. Uno tiene que estudiar, prepararse, capacitarse, instruirse y así poder nosotros estar también enseñando a otros la verdad, a otros el camino. Entonces vemos aquí las bendiciones espirituales que nos ofrece Cristo Jesús. Tiene que ver cuando uno muere, cuando uno renuncia a todo. ¿Y dónde lo llevamos? Al versículo 33 de San Lucas capítulo 14. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, otra vez dice, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo un cristiano va a vivir todavía en la iglesia santo, alabando a Dios, adorando a Dios, gloria a Dios, amén? Y cuando en la semana, de lunes a sábado, va a estar robando, tomando, mintiendo, fornicando, va a estar haciendo muchas cosas más, practicando las obras de la carne. ¿Cómo va a ser un verdadero discípulo de Cristo que ha muerto en la cruz del Calvario? ¿Cómo nosotros vamos a poder impactar al mundo predicando el evangelio con poder del Espíritu Santo? Entonces esto es, hermano, que cada uno tiene que tomar una conciencia de que nosotros estamos siguiendo a un ser divino, un ser espiritual que nos da riquezas espirituales, celestiales, divinas para que nosotros podamos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor amado Jesucristo. Las bendiciones espirituales, hermano mío, las bendiciones cuando uno está deseando, cuando uno quiere más y más de Dios, entonces ya no va a hacer caso a lo que te ofrece. Por ejemplo, tu familia que no son cristianas, te van a invitar, te a un vaso de cerveza, te van a invitar a una fiesta mundana. Entonces ahí tiene que renunciar uno, ahí tiene, no, ya no, ahora soy cristiano. Antes sí practicaba porque no conocía a Cristo, no conocía la verdad, pero ahora la verdad me hizo libre. Ahora yo soy un discípulo de Cristo. Ya no soy ya un discípulo de Satanás, sino ahora soy un discípulo de Cristo Jesús, que me ofrece vida eterna. Entonces, la familia que va a decir, mira, ¿quién lo está cambiando? ¿Quién lo está transformando? Es la palabra de Dios. Es que nosotros ya no estamos enamorados, hermanos. Nosotros estamos enamorados de nuestro Padre Celestial, que Él es y que cada día nos da la oportunidad de servirle, de amarle, de ofrecerle toda nuestra vida a Él. Porque nosotros no somos de este mundo, hermano. Nosotros somos de un mundo muy especial. Somos de un mundo, de una ciudadanía muy gloriosa, muy maravillosa. Que ahí ya no va a haber muerte, llanto, sufrimiento, dolor, tristeza, nada. Por eso que las bendiciones espirituales, hermano, ofrece gozo abundante, vida en abundancia, gracia abundante, poder abundante y provisiones abundantes. Los textos bíblicos, Salmos 36:8, San Juan 10:10, 2 Corintios 9:8, Efesios 3:20, Filipenses 4:19, y en conclusión, queridos amados hermanos, vamos a leer este texto bíblico que dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Por favor, si sea amable, por favor, querido hermanito, ¿me lo puede leer este texto? Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 11, por favor, amado hermano. Segunda de Pedro 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas gracias, querida hermanita Mirta.
bien se da cuenta, si usted vemos más allá de lo que otros no pueden ver, ¿qué estamos viendo aquí? Vamos a tener una amplia, generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Nunca se olvide que nosotros hemos sido escogidos, llamados para ser santos y para que llevemos la buena noticia, para que nosotros demos ahí en esta vida lo mejor, y lo mejor cuesta. ¿Qué le va a costar? Usted y yo tenemos que dejar muchas cosas que nos ofrecen este mundo. A una familia, la familia aún no va a querer separar del amor de Cristo. Por eso que esto es algo serio. Es serio que tendremos una amplia y generosa entrada para encontrarnos con nuestro Padre Celestial para siempre. Esto no es solamente un día, 2 días, 100 años, no, es para siempre. Eso siempre hay que recordar. Vida eterna para siempre, para todos los que aman la venida del Señor Jesucristo. Muchas gracias, hermano. Que Dios les bendiga a todos. Gracias, hermano. Amén. Por eso es que este estudio para mí ni es tan importante, porque si no estamos dispuestos a hacer morir al hombre viejo, hacer morir las cosas viejas que tenemos en nuestra vida, entonces, ¿qué estamos haciendo? Somos hipócritas, igual que el mundo lo es. Si la gente dice, no, yo no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas en la iglesia. Bueno, ¿quién está más cerca de Dios? ¿Tú o los hipócritas? Yo creo que tú, que los hipócritas están más cerca porque ellos están listos para seguir a Cristo. En Romanos 6, versículo 1, yo sé que estamos un poquito atrasados del tiempo. Dice, ¿a qué pues diremos? Perseveramos en pecado para que la gracia abunde. Sigo pecando para que Dios me dé más gracias, más perdón. El 2 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? En Galatas 3:27 dice que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos revestidos de Cristo Jesús. Ya la gente no me conoce porque tú no eres Henry, tú no eres el que hacía estas cosas. No, yo soy diferente. Yo soy una persona nueva. Entonces, el 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva. Porque somos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también los seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Uno de los pasajes que le encanta a Nicolás es el pasaje que dice que ya yo no vivo, sino Cristo vive en mí. Tenemos que mirar que si estamos sepultados, si estamos muertos junto con Cristo y estamos edificados, resucitados a través de la gloria del Padre, el mismo poder que tuvo el Padre
para resucitar al Hijo, es el mismo poder que tiene conmigo para resucitarme a mí también. Yo le digo a las parejas que están casadas, si tú estás dispuesto a morir por tu esposa, ¿por qué no estás dispuesto a vivir por ella? Está dispuesto a morir por ella, pero no para vivir por ella. Y tenemos que parar de jugar y decir, no, si yo veo que tengo la necesidad, que tengo el carácter, que si alguien le está haciendo un mal a mi esposa, me tiene que matar, aunque estoy en la silla de ruedas. Entonces, ¿cómo no voy yo a vivir para Cristo? ¿Cómo no voy a vivir para Dios? ¿Cómo no voy a vivir por mi hermano, por mi hermana, por mi esposa, por mis hijos? A todo. Hermano Pío, ¿tiene algo que quiere añadir? No, hermano, está bien todo, hermano. Está bien todo. Pasó, Sí. pasó tu crédito. Richard, te veo pensando. Ven. Buenas noches, queridos hermanos. No, sino que acá como se acercan las elecciones, estaban haciendo mucha bulla. Oh, Sí, ya se acerca el 2 el domingo son las elecciones y están, bueno, con trompetas, con todo. Por eso que me metí a un cuarto para que no hagan mucha bulla. Bueno, he podido escucharles algunos porque he estado en otro sitio también, pero voy a aportar algo. Dejar todo por Cristo. Es importante crecer espiritualmente. amén. Si uno no determina crecer espiritualmente, no va a tener el deseo de entregar la vida a Cristo. ¿Y cómo crezco yo espiritualmente? Es por el conocimiento de la palabra. El conocimiento de la palabra es importante, por eso que en 1 de Pedro siempre se les dice, hermanos, a los recién convertidos que deben de comer la palabra para que crezcan espiritualmente, porque si no se van a quedar enanos. Y un enano, hermano, no puede, cuando uno se queda enano espiritualmente, ¿cómo puede, hermano, enfrentar la vida? ¿Cómo puede resistir el pecado, las tentaciones? ¿Cómo podemos, hermanos, tener la paciencia? Es importante cuando venimos a la palabra, allá en 2 de Timoteo, hermanos, capítulo, creo que es 3, 16, 17, la palabra nos enseña. Nos corrige, nos instruye, nos va a redarguir para que el hombre, el Hijo de Dios, sea enteramente preparado para toda buena obra. El problema es que siempre oímos. Yo sé que muchos nos esforzamos, pero la palabra dice no solamente ser oidores, sino hacedores. Ese es el punto, poner en práctica. A todo cristiano se le hace difícil, pero uno determina hacerlo o no hacerlo. Si uno quiere la felicidad, entonces ya no tengo que mirar por mí mismo. Filipenses 2:4. Ya no solamente pienses en ti, sino también piensa en lo demás. La gran influencia que puedo hacer o la mala influencia que puedo hacer. En la iglesia, pocos me conocen, pero en la casa me conocen todos. Ese es el punto. Para que ellos puedan creer en mí, yo tengo que hacer un cambio radical en mi vida. Primeramente, enseñarles que soy cristiano, soy un hijo temeroso de Dios y apartado de todas malas obras. Entonces, qué importante, les enseño que el temor de Dios me aparta de todas las cosas. ¿Por qué? Porque sé que Dios me está viendo. El temor significa respeto, reverencia. Que Dios me está viendo, Dios me está observando. Y yo determino, entonces, morir. ¿Por qué morir? Porque cuando digo Filipenses 2:4, dice, ya no mires por vosotros mismos, sino mira también por los demás. Entonces, ¿qué tengo que sacrificar yo? Lo que me destruye. Y lo que destruye a aquellas personas que yo amo, mi carácter. Si yo no aprendo a luchar con la palabra de Dios, entonces, ¿cómo puedo hacer un cambio? Por eso Juan 17:17 dice, Señor, santifícalos en tu verdad, porque tu verdad es la palabra de Dios. Es el único medio. Solamente la palabra de conocimiento tiene el poder renovar nuestro entendimiento. Aquí hemos acumulado durante toda una vida. Aquí hay todo. Aquí hay rencores, hay un carácter, una mala actitud, aquí hay pensamientos, aquí hay malas codicias, aquí hay todo.
Y esto se renueva por el conocimiento de la palabra del Señor. Cada vez que yo leo la palabra, entonces comienzo a renovar, a desechar todo lo que no sirve. Si yo no hago eso, entonces todavía voy a estar en la carne. Entonces yo tengo que esforzarme. Sé que cometo errores, pero me estoy esforzando. ¿Por qué me esfuerzo? Porque yo quiero la corona de vida. No solamente la quiero para mí. Yo ayer me llené de orgullo en mi casa. Yo pensaba que estaba haciendo poco. Miro del tercer piso y veo a mi hijo de 20 años abajo antes de salir de la puerta. Él estaba orando, como siempre yo lo hago antes de salir con la familia. Abro la puerta y miro y él estaba orando así parado y estaba orando encomendándose a Dios. Entonces yo dije, no he estado mal, he estado haciendo bien. Inconscientemente lo he visto, entonces yo dije, todo lo que hacemos no es en vano. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 15, 58, dice que todo lo que uno hace no es en vano. Tengamos paciencia. Entonces, si queremos hacer un cambio dentro del hogar, entonces hay que demostrarlo primeramente nosotros, para que ellos vean la influencia. Qué importante es nosotros para poder hacer un cambio aquí radical, es sembrar la palabra de Dios aquí, para que podamos desechar todo lo que nos sirve. Y si yo voy creciendo en el espíritu, las obras de la carne van muriendo. Entonces yo tendré más paciencia. Qué importante es cuando uno ahí comienza a crecer en el espíritu. Aprendemos a tener paciencia con la esposa, con los hijos, porque la palabra me enseña que el amor sufrido me da la capacidad de poder soportar las debilidades de aquella persona que tanto amo. Entonces, la lucha, ahí la gran prueba es para mí, porque yo ahí me moldeo, porque pongo en práctica. Ahí donde yo refreno los impulsos de mi mano, refreno mis labios. Cuando la palabra dice, ninguna palabra corrompida debe salir de vuestra boca, entonces, en ese momento pongo en práctica la templanza, que significa que es el dominio de poder controlar mis emociones. ¿Y cómo los voy a controlar? Desarrollando el fruto del amor. Amén. Porque el amor no se envanece, todo lo puede, todo lo soporta. Qué importante es hacer esto. No los quiero aburrir, mis queridos hermanos. Yo sé que todos quieren participar. Pero ¿sabe qué? Es un placer predicar la palabra del Señor. Amén. Sí. ¿Sabe por qué? Porque nos encanta. Romanos capítulo, hermano, 1:14, hermanos, dice que somos precio de la sangre de Cristo. Sí. Y a Pablo eso lo llevaba, hermano, ¿sabe qué? Le decía, ves impuesta, decía. Decía así, ves impuesta, decía. Él había conocido el perdón divino, hermano. Y él decía, ay de mí si no predico la palabra del Señor. Entonces, qué importante es sembrar aquí. Si nosotros sembramos, estamos preparados. Jesucristo en Mateo capítulo 4 estaba preparado. Cuando vino, hermano, la tentación, hermano, de parte del maligno, hermano, Jesús comenzó a recitar, hermano, las palabras que estaban en Deuteronomio capítulo, hermanos, 8. No solo del hombre de pan vivirá, porque Jesús lo tenía aquí. Y ese fue su arma para enfrentarse, hermano, con las debilidades de este mundo. Y así pudo resistir a Satanás. Y nosotros también podemos resistir. Porque, hermanos, las promesas también son para nosotros. Si yo pongo aquí, hermanos, la palabra del Señor, entonces, ¿qué me dice acerca, hermano, de la codicia? Codiciar a una mujer ajena es pecado, pero puedo codiciar a mi esposa. Eso no es pecado. Pero se da cuenta que nosotros, hermanos, tenemos que sembrar aquí la palabra de Dios para poder resistir las tentaciones, los dardos que vendrán cada día. Si yo estoy fuerte, entonces los dardos van a rebotar. Pero si yo no como la palabra, estoy débil, entonces, hermanos, voy a ser tentado, seducido y atraído, y por lo tanto voy a caer. Hay que prepararnos, queridos hermanos. Sigan comentando ustedes, luego comentaremos algo más. Bendiciones, mis queridos hermanos. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Amén. Hermano, Quería decir algo, Pío. No, hermano. Hugo quiere Hermano. decir, Hugo quiere hablar. A ver, mande. Roberto. Hugo quiere hablar, pero conecte su micrófono, Hugo. Hugo. hermano Henry. No te Conecte su oigo. micrófono, Hugo.
Sí, ya lo conecté. Sí, gracias, hermanito. Bueno, al comienzo sí quería comentar, pero quería decir que, por ejemplo, cuando Jesús llamó a Pedro y a su hermano, ¿verdad? Ellos lo dejaron todo, dice. El primer mandamiento de Dios dice que debemos amar a Dios sobre todas, dice todas las cosas. No dice 90%, 70%, 50%, no, dice todo, 100%. Entonces, ellos lo dejaron todo por amor a Dios, a Jesús, ¿verdad? Entonces, eso era lo que yo quería recalcar, porque viendo también, siguiendo los mandatos pues del primer mandamiento, ¿no? El amor a Dios y amarlo a Él sobre todas las cosas. Ese era mi comentario, hermano. Amén. Gracias, Hugo. Hermano Henry, ¿Quiere decir algo? Joel. hermano Henry, buenas noches a todos. Buenas noches. Algo que me llama la atención de todo el grupo. Dejar lo que no nos gusta es muy fácil. Dejar lo que no nos gusta es muy fácil. Yo tengo un par de zapatos que no me quedan. Listo, no me quedaron. Yo los dejo, los regalo o algo por el estilo. Pero dejar lo que nos gusta, pero nos hace daño, ahí es donde está lo difícil. Y algunas personas, por orgullo, no dejan lo que les hace daño, aunque no dejan lo que les gusta, aunque les haga daño. Hay muchas personas, ¿cuántas veces ustedes que han aconsejado matrimonios y han tenido esa bendición, ustedes han dicho, mire, deje a esa persona, deje a esa mujer, deje a ese hombre, no es conveniente, no le luce, no es para usted? Y la gente, hace su voluntad. Dejar lo que no nos gusta es fácil. Dejar lo que nos gusta, pero nos hace daño, es difícil, y muchas veces se convierte en un orgullo. Muchas veces se convierte en nuestra vanagloria, aunque Dios no lo pida, aunque Dios no lo exija, aunque estemos claros que lo tenemos que hacer. A veces esa es la lucha. A veces no permitimos que Dios haga su voluntad en nosotros. Dejar lo que nos gusta, pero que nos hace daño, a veces cuesta. Era el comentario, hermano Henry. Gracias, hermanito. Gracias. Cuando yo me hice cristiano, al poco tiempo vino un amigo, vamos a decirlo así, y me ofreció cocaína azul de Perú, que es una de las mejores que hay. Y yo le dije que no, que yo era cristiano. Entonces, cuando le dije que no, se insultó a él. Y me dijo, tú vas a venir, tú vas a regresar y me vas a pedir un día y no voy a tener para ti. Yo le dije, ¿a qué voy a regresar yo? ¿A la silla de ruedas? ¿A lo que yo era antes? No. Entonces, le dije lo que Pedro dijo a Cristo en Juan 4, Juan 6, que ¿a quién vamos a ir si tú tienes la palabra de vida eterna? Entonces, conociendo a Cristo, ¿por qué voy a regresar al mundo? ¿Por qué voy a regresar a la maldad? En Hebreos 5, 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser
tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche le es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Entonces yo no quiero ser niño, yo quiero ser un hombre, a ponerme mis pantalones de hombre, a tener mi tarjeta que dice Henry Flores, es un hombre. Aquí tenemos un juego con mis hermanos que le digo, dame tu tarjeta de hombre, porque ya no eres hombre, está haciendo lo que tú quieras hacer y no lo que Dios quiere que tú hagas. Tenemos que nosotros ver que tenemos una responsabilidad, una obligación a ser hombre, a ponerle el pantalón. Una vez un hombre para ofenderme me dijo que yo soy un hombre normal, porque yo me pongo el pantalón una pata a la vez. Pero tú sabes que hay hombres que se ponen los pantalones, las dos patas al mismo tiempo. Son los bomberos. Los bomberos se quitan su pantalón sobre sus botas y la arrugan para que quede listo cuando se despierta, porque hay un fuego. Meten los pies en las botas, se suben el pantalón y ya están listos para la batalla del fuego. Nosotros tenemos que estar listos siempre para la batalla del fuego. No dejar que Satanás lo gane a nosotros con sus trampas, con sus mentiras. Así que tenemos que ponerlo duro y decir una vez, ya, basta. No puede molestarme más, Satanás. Yo soy de Cristo. Yo soy de Dios. Amén. Amén. Bueno, ya van a ser las 8, las 9. Las 9 aquí. ¿Van a Paramos. seguir esta medianoche o hasta la mañana, hasta la madrugada? No hay un segundo piso. Hasta el alba. Café con Dios. Lo dejamos. Amén, amén. Joel, Amén. gracias por ser intérprete de la palabra con tu esposa. Sí, aquí está mi esposa, sí, estoy interpretando todo lo que ustedes están diciendo. Ella, yo estaba ocupadito un momentito y te pidió el favor de que interpretara, pero tú no viste el mensaje. Pero aquí está mi esposa, sí, está muy... hermano Henry, disculpe, ella pregunta ¿cuál es tu seña? Ella pregunta ¿cuál es tu seña en lengua? American Sign Language. Porque la seña de mi esposa es que ya va. Esa Así, de- la de mi esposa es Jenny, La de tu esposa. pero esa la tuya es la seña. Mande. La tuya es en inglés. En inglés. Muchas La mía. palabras son en inglés. Por ejemplo, el vino, decimos vino con una W y se cae uno. En español, vino es con una B. Vino. Pero tu seña personal, tu seña. Oh, Henry H y como la silla de rueda. Ah, ¿qué? Así. Henry. Ajá. Todo el mundo tiene su seña personal, que es su nombre. ¿Cuál Ahí Jenny te estoy es la tuya? así. Sí, Joel. Joel. Ok. ¿Y de Sí. tu esposa? ¿Y de tu esposa? Esto quiere decir esposa y esposo, casados, que no se divide, no se rompe, es para siempre.
Ella le está mostrando la seña. La seña de ella. ¿Cuál es? ¿O desde el pelo? Oh, Sí. muy bien. Sí. Qué bonito, qué lindo. Hermoso. Sí. Y la Hermoso, hablando en lenguas. para Aprendiendo a hablar Cristiano, en la señas. palabra voluntario, ¿cómo es? Es así, voluntario. Aquí así. Aquí hacemos la B, la la sacamos de voluntario. Voluntario. Aquí. Oh, Venezuela, sí. con la B, Venezuela. De voluntario, Venezuela. de Venezuela. Casi no te oigo. Hermano Henry, para no alargar lo que ya son las